El polvo se levantó alrededor de las botas de Catherine Lancaster cuando entró tambaleándose al patio del rancho a las afueras de Republic, Texas. Parecía más muerta que viva bajo el brutal sol de agosto de 1882. Asher Norton soltó la silla que estaba remendando y corrió hacia la desconocida que se desplomó contra el poste de la cerca. Su ropa estaba rasgada y cubierta de tierra del camino. Su cabello oscuro estaba enmarañado bajo lo que alguna vez fue un sombrero caro. Tranquila, dijo Asher, sujetándola antes de que cayera al suelo. Era ligera, demasiado ligera y temblaba a pesar del calor. ¿Cuándo comiste por última vez? Hace 2 días, susurró con un acento extraño, refinado de una manera que no concordaba con su aspecto desesperado. Quizás 3. Perdí la cuenta. La llevó a la casa sin decir una palabra más, la sentó en una silla a la mesa de la cocina antes de traer agua y pan de maíz sobrante del desayuno. Ella bebió con avidez y él tuvo que detenerla antes de que se enfermara. Mientras el agua la reanimaba, pudo ver bien su rostro por primera vez. Joven, probablemente de 20 y tantos años como él, con penetrantes ojos verdes que denotaban inteligencia y determinación incluso en su estado de agotamiento. Me llamo Asher Norton. Este es mi rancho, tal como está. Señaló la modesta cocina, limpia pero austera. ¿Huyes de algo o vas hacia algo? Catherine Lancaster, quien había sido Lady Catherine Ashford Lancaster hacía menos de un mes en Boston, tomó una decisión en una fracción de segundo que cambiaría la vida de ambos. Y necesito trabajo. Cualquier trabajo. Puedo ganarme la vida. ¿Has trabajado alguna vez en un rancho?, preguntó Asher, con claro escepticismo en su voz. Sus manos, incluso sucias y raspadas por el viaje, eran demasiado suaves para el trabajo duro. Puedo aprender. Aprendo rápido. Haré lo que sea necesario. La desesperación en su voz era real y algo en ella conmovió la conciencia de Asher. Él también había estado desesperado una vez cuando sus padres murieron y le dejaron este rancho en decadencia a los 19 años. Alguien le había dado una oportunidad cuando no tenían por qué hacerlo. ¿Sabes cocinar?, preguntó finalmente. Sí. Eso al menos no era del todo mentira. Había prestado atención al observar al personal de cocina, incluso se había escabullido para practicar cuando su madre no estaba. No sería la elaborada cocina francesa que su familia empleaba, pero podía preparar comidas básicas. Perdí a mi cocinero hace 2 semanas. Se fue al oeste, a California, persiguiendo la fiebre del oro. Desde entonces, he estado quemando todo lo que toco. Asher se pasó una mano por su cabello rubio mientras la observaba. Puedes tener alojamiento y comida, además de $20 al mes. Las reglas de la casa son sencillas. Mantente al margen, haz tu trabajo y no me preguntes sobre mis asuntos. Yo no preguntaré sobre los tuyos. De acuerdo, dijo Catherine rápidamente antes de que él pudiera cambiar de opinión. ¿Cuándo empiezo? Mañana por la mañana. Esta noche descansas. La habitación de invitados está arriba, la segunda puerta a la derecha. Hay un baño en la parte de atrás si quieres asearte. Hizo una pausa y luego añadió con más suavidad, sea lo que sea de lo que estés huyendo, aquí estás a salvo. Este rancho puede que no parezca gran cosa, pero protejo lo que es mío. Catherine sintió algo desconocido en el pecho, un calor que nada tenía que ver con el calor de Texas. En Boston, había sido una posesión que se entregaría en matrimonio a Lord Edmund Whitmore, un hombre 40 años mayor que ella con fama de cruel con sus 2 primeras esposas. Aquí, le ofrecían trabajo honesto y seguridad, sin preguntas. Gracias. No te arrepentirás. Asher asintió y salió, dejándola sola con su pan de maíz y sus pensamientos acelerados. No se había permitido pensar más allá de la supervivencia, más allá de seguir adelante, desde que se escabulló de la finca de verano de su familia y sobornó a un mozo de cuadra para que la llevara a la estación de tren. El telegrama que su padre ya habría enviado probablemente estaría clavado en todas las oficinas del sheriff desde Massachusetts hasta Texas, pero Republic era lo suficientemente pequeña como para pasar desapercibida, esperaba. Y este rancho estaba lo suficientemente lejos del pueblo como para ofrecer un verdadero refugio. Esa primera noche,
Catherine se limpió la suciedad acumulada durante semanas de viaje en los baños, viendo cómo el agua se volvía marrón. El sencillo vestido de algodón que encontró colgado en una percha era demasiado grande, claramente pensado para la figura de un hombre, pero lo ajustó con una cuerda y se sintió más libre que nunca con seda y corsés. Mañana demostraría ser digna de la inesperada amabilidad de Asher Norton. Mañana, su nueva vida comenzaría de verdad. El canto del gallo la despertó antes del amanecer y Catherine se vistió rápidamente en la penumbra, trenzándose el cabello aún húmedo. Abajo, encontró la cocina vacía, salvo por algunos alimentos básicos en la alacena y huevos del gallinero de afuera. Para cuando Asher entró del granero, el aroma a café, huevos y galletas recién hechas llenaba el aire. Se detuvo en el umbral, con la sorpresa reflejada en su rostro curtido por el sol. «Hiciste galletas. Te dije que sabía cocinar». Catherine puso un plato delante de él, luchando por mantener las manos firmes. Esta primera comida era una prueba, lo sabía, de si sobreviviría allí o la echarían. Asher dio un bocado, masticó pensativo y asintió. «Servirás. Después del desayuno, te enseñaré el lugar. No es mucho, solo yo y 2 peones que vienen durante el día. Criamos ganado, unas 200 cabezas ahora mismo, y estoy tratando de reconstruir el rebaño. Han sido unos años difíciles». «¿Qué pasó?», Catherine preguntó antes de poder contenerse, y luego recordó su regla de no hacer preguntas. «Lo siento. No debía haber preguntado». «Está bien. La sequía de hace 3 años mató a la mitad del rebaño. Luego mi padre murió tratando de salvar al resto y mi madre lo siguió 6 meses después. He estado luchando por salir adelante desde entonces». Lo dijo con naturalidad, pero Catherine sintió el dolor subyacente. Ella entendía la pérdida, incluso si la suya era la pérdida de una vida que nunca había deseado, en lugar de la de personas a las que había amado. Después del desayuno, Asher le dio un recorrido por la propiedad. El rancho se extendía por varios cientos de acres de la agreste pradera de Texas con la casa principal, un granero, una barraca para los peones y varias dependencias en diferentes estados de conservación. El ganado pastaba a lo lejos, siluetas oscuras contra la hierba dorada. «La casa principal necesita reparaciones», admitió Asher mientras caminaban. «El techo gotea en el dormitorio trasero, los escalones del porche están podridos y la mitad de las ventanas se atascan. No he tenido tiempo de arreglar mucho más allá de lo necesario para el funcionamiento del rancho». «Podría ayudar con algo de eso», ofreció Catherine. «Tengo buen pulso». Asher la miró de reojo. «Estás llena de sorpresas. La mayoría de las mujeres no se ofrecerían a hacer trabajos de carpintería. Yo no soy como la mayoría de las mujeres». Quizás fue lo más cierto que había dicho desde su llegada. Durante las semanas siguientes, Catherine se acostumbró a una rutina que era a la vez agotadora y estimulante. Se despertaba antes del amanecer para preparar el desayuno para Asher y sus 2 peones, Tom y Billy, y luego pasaba las mañanas cuidando el huerto, alimentando a las gallinas y lavando la ropa. Por las tardes, preparaba la cena y trabajaba en reparaciones y arreglos en la casa. El trabajo era agotador comparado con su anterior vida de ocio, pero era honesto y encontraba satisfacción en los callos que se le formaban en las palmas de las manos y en el dolor de los músculos trabajados. Asher demostró ser un empleador justo pero discreto. Trabajaba junto a sus hombres desde el amanecer hasta el anochecer reparando cercas, cuidando el ganado y domando caballos. En las comidas, era educado pero distante, tratando a Catherine con la misma cortesía profesional que mostraba a Tom y Billy. Se decía a sí misma que era lo mejor, que acercarse a alguien corría el riesgo de revelar secretos que podrían enviarla de vuelta a Boston encadenada. Pero los domingos por la noche, cuando los peones iban al pueblo y Asher se quedaba para hacer papeleo, Catherine se sentía atraída por el porche donde él estaba sentado revisando sus cuentas a la luz de una lámpara. La primera vez, solo había querido llevarle café, pero habían entablado una conversación sobre el rancho, sobre Texas, sobre todo menos sobre su pasado. «¿Alguna vez has pensado en expandirte?», preguntó Catherine una noche a finales de septiembre, dejando una taza junto a sus libros de contabilidad. «Esta tierra podría mantener más ganado. Se necesita dinero para expandirse. Dinero que no tengo ahora mismo».
se frotó los ojos con cansancio. Cada dólar lo reinvierto en mantener lo que tengo. Quizás en unos años si los precios de la carne se mantienen buenos. Catherine estudió los libros de contabilidad al revés, su mente educada procesando los números. ¿Y si diversificaras? El ganado es bueno, pero los caballos dan mejores precios. Podrías empezar a criar, construir una reputación. ¿Sabes de cría de caballos? Ascher la miró con renovado interés. Sé de negocios, dijo Catherine con cuidado. Y de caballos. Siempre se me han dado bien los caballos. Eso era cierto. Los establos de su padre habían sido su refugio y el encargado de los establos le había enseñado todo a pesar de las protestas de su madre de que no era propio de una dama. Mañana, ven al establo después del desayuno. Quiero enseñarte algo. La forma en que lo dijo, con un toque de emoción que rompía su habitual reserva, hizo que el pulso de Catherine se acelerara de una manera que no tenía nada que ver con caballos ni negocios. A la mañana siguiente, Ascher la condujo a un establo en el extremo del establo donde una yegua castaña oscura se movía inquieta. La compré barata porque nadie podía acercarse a ella. El dueño anterior la maltrataba. Llevo meses intentando domarla, pero no confía en mí. Catherine se acercó lentamente, tarareando una melodía suave que había aprendido en los establos de su padre. Las orejas de la yegua se movieron hacia ella, pero no se aplanaron. ¿Puedo? Ten cuidado. Muerde. Ignorando la advertencia, Catherine extendió la mano, con la palma hacia arriba y vacía, continuando su suave tarareo. La yegua estiró el cuello, con las fosas nasales dilatadas, y luego dio un paso más cerca. Catherine esperó, paciente como una piedra, hasta que el hocico aterciopelado tocó su palma. Solo entonces extendió la mano lentamente para acariciar el cuello de la yegua. Bueno, maldita sea, exclamó Ascher. Nunca ha dejado que nadie le haga eso. Solo necesitaba que alguien le entendiera, murmuró Catherine, aún concentrada en el caballo. Ha sufrido y tiene miedo, pero quiere volver a confiar. Solo necesita tiempo y paciencia. Algo en sus palabras hizo que Ascher la mirara de otra manera. No solo estás huyendo de la ley, ¿verdad? Estás huyendo de alguien que te hizo daño. La mano de Catherine se detuvo en el cuello de la yegua. Estoy huyendo de alguien que me habría poseído. Eso es todo lo que necesitas saber. De acuerdo. Ascher se acercó, colocándose a su lado en la puerta del establo. La yegua es tuya para trabajar con ella si quieres. Tal vez entre los dos, puedan descubrir cómo volver a confiar. Sus miradas se cruzaron y Catherine sintió que algo cambiaba entre ellos, una conexión que se formaba a pesar de todas sus barreras cuidadosamente mantenidas. Ascher era un buen hombre, honesto y amable de una manera que los hombres de su mundo anterior nunca habían sido. Y ella era una mentirosa, ocultando todo sobre sí misma, usando un nombre falso. La culpa la oprimía el pecho. A medida que avanzaba el otoño, Catherine pasaba cada momento libre con la yegua, a la que había llamado Libertad. El nombre era quizás demasiado obvio, pero era algo privado, algo entre ella y el caballo. Bajo el cuidado paciente de Catherine, Freedom comenzó a prosperar, permitiéndole cepillarla, limpiarle los cascos y, finalmente, aceptar una silla de montar. La mañana en que Catherine montó a Freedom por primera vez, Ascher estaba allí, apoyado en la cerca del corral con los brazos cruzados y algo parecido al orgullo en su expresión. «Tienes un don», exclamó mientras Catherine ponía a Freedom a prueba. Nunca había visto un caballo así. Solo necesitaba saber que estaba a salvo, respondió Catherine, incapaz de contener la alegría. En su voz cuando Freedom respondió al más mínimo roce. Por primera vez en meses, no corría ni se escondía. Simplemente estaba viva, haciendo algo que amaba. Después de refrescar a Freedom y cepillarla hasta que su pelaje brillara, Catherine encontró a Ascher todavía esperando junto a la cerca. «Camina conmigo», le pidió, y algo en su voz le hizo palpitar el corazón. Caminaron a lo largo del arroyo que atravesaba su propiedad, con el agua baja por la estación seca, pero aún fluyendo. Los álamos a lo largo de sus orillas se estaban volviendo dorados y el aire contenía el primer indicio del clima más fresco que se avecinaba. «Quiero preguntarte algo», dijo Ascher finalmente,
rompiendo el cómodo silencio, y puedes decirme que no es asunto mío si quieres. Pregunta. Catherine se preparó. ¿Por qué hablas diferente a veces? Casi siempre, pareces cuidadoso, como si estuvieras midiendo cada palabra. Pero cuando estás con los caballos, se nota tu acento. Es oriental, culto. No eres solo un hombre malo, estás huyendo de una vida completamente diferente. Catherine se detuvo y miró el agua. Podía mentir de nuevo, debía mentir, pero estaba tan cansada de mentirle. Si te lo digo, podrías delatarme. Probablemente haya una recompensa. No haría eso. La voz de Asher era firme. Te dije que estás a salvo aquí. Lo decía en serio. Tomando una respiración profunda, Catherine tomó una decisión que la aterrorizó y la alivió a partes iguales. Mi verdadero nombre es Catherine Lancaster. Mi padre es Robert Lancaster de Boston, un magnate naviero y noble menor gracias a las conexiones inglesas de mi madre. Arreglaron mi matrimonio con un lord británico, un hombre lo suficientemente mayor como para ser mi abuelo, cruel con sus sirvientes y sus esposas anteriores. Huí antes que pasar mi vida como su prisionera. El silencio se prolongó tanto que Catherine temió haber cometido un terrible error. Entonces Asher dijo en voz baja, Lancaster, he visto ese nombre en los periódicos. Tu padre te ha estado buscando, ofreciendo una recompensa sustancial por información que conduzca a tu regreso sano y salvo. Lo sé. Catherine se giró para mirarlo, alzando la barbilla. Entonces, ¿qué harás? ¿Delatarme y reclamar la recompensa? Podría salvar tu rancho con ese dinero. Asher la miró fijamente durante un largo momento, con sus ojos grises intensos. ¿Piensas tan poco de mí? ¿Qué te vendería de vuelta a una vida de la que arriesgaste todo para escapar? Se acercó, lo suficiente como para que ella pudiera ver los destellos azules en sus ojos. Esa recompensa se anunció por primera vez en agosto. Supe desde el principio que algo andaba mal contigo. Hablas como una persona educada. Tus manos eran demasiado suaves para trabajar cuando llegaste, y sabes cosas sobre negocios y caballos que las mujeres trabajadoras normalmente no saben. Pero no me importaba entonces y no me importa ahora. ¿Quieres ser Kate, la que trabaja en mi rancho? Pues esa eres tú. El pasado es pasado. Catherine sintió un alivio tan fuerte que le flaquearon las rodillas. Lo sabías. Lo sospechabas. Lo confirmaste hace unas 2 semanas, cuando Don trajo un periódico del pueblo con la última súplica de tu padre. La foto se parecía a ti, teniendo en cuenta que estabas medio muerta de hambre cuando llegaste. Extendió la mano con timidez y le apartó un mechón de pelo de la oreja, un gesto dolorosamente tierno. Kate, no me importa quién eras. Me importa quién eres ahora. Y ahora mismo, eres la mujer que hace las mejores galletas de Texas, que domó a un caballo herido y que hace que espere con ansias las tardes de domingo más que cualquier otro momento de la semana. Asher. Su nombre salió apenas en un susurro. No puedo prometerte nada. Si mi padre me encuentra, tiene el derecho legal de llevarme de vuelta. Soy de su propiedad hasta que me case o él muera. Esa es una ley terrible. Asher apretó la mandíbula. No eres una propiedad. Eres una persona con derecho a elegir tu propia vida. La ley no lo ve así. Mi padre tiene conexiones poderosas. Si me encuentra aquí, te destruirá por darme refugio. Catherine se obligó a retroceder, aunque todo en ella quería acercarse. Por eso no debo permitir que esto suceda, sea lo que sea. Y si ya no fueras de su propiedad, dijo Asher lentamente, una idea claramente formándose. ¿Y si te casaras con otra persona? ¿Eso te liberaría de su control? El corazón de Catherine latía con fuerza contra sus costillas. ¿Estás preguntando lo que creo que estás preguntando? Estoy diciendo que si quisieras casarte conmigo por razones prácticas, para despistar a tu padre y mantenerte a salvo, me sentiría honrado. Tartamudeó, su habitual seguridad lo abandonó. No tendría que ser un matrimonio real si no quisieras. Habitaciones separadas, solo un arreglo, pero te daría protección legal. ¿Por qué harías eso por mí? Catherine escrutó su rostro, buscando segundas intenciones y encontrando solo sinceridad.
Porque en los 4 meses que llevas aquí, este lugar se ha sentido como un hogar en lugar de un rancho que intento no perder. Porque me haces reír en el desayuno y me impulsas a ser mejor. Porque cuando te veo con Fredo, veo a alguien que entiende lo que significa sobrevivir. Respiró con dificultad. Y porque en algún momento, empecé a enamorarme de ti y prefiero tenerte aquí como mi esposa solo de nombre que no tenerte en absoluto. Catherine sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. En su vida anterior, había recibido propuestas elaboradas de hombres que querían el dinero de su padre o las conexiones de su familia. Asher le ofrecía libertad y protección, sin pedir nada a cambio, y confesando sentimientos contra los que había estado luchando durante semanas. No sería solo de nombre, dijo suavemente, porque yo también me he enamorado de ti. El beso que siguió fue tierno y tentativo, una pregunta y una respuesta a la vez. Catherine ya había recibido besos de hombres en bailes que le habían robado momentos en los jardines, pero esto era diferente. Se trataba de elegir a alguien que la viera de verdad, no la actuación para la que la habían entrenado. Cuando se separaron, ambos respirando con dificultad, Asher apoyó su frente contra la de ella. Deberíamos hacerlo pronto, dijo con naturalidad. Antes de que la influencia de tu padre llegue hasta aquí. El predicador de Republic puede casarnos. Registraremos el matrimonio, lo haremos legal y vinculante. Así, si tu padre te encuentra, serás mi esposa según la ley de Texas y no podrá tocarte. Parece tan precipitado, dijo Catherine, mientras un gran alivio la inundaba. ¿Estás seguro? Apenas me conoces. Sé que te levantas antes del amanecer para asegurarte de que tengamos café caliente. Sé que les cantas a los caballos cuando crees que nadie te escucha. Sé que eres terca, orgullosa y demasiado valiente para tu propio bien. Sé que nunca te has quejado de un trabajo que agotaría a la mayoría. Le acarició el rostro con ternura. Sé lo suficiente. El resto lo aprenderemos juntos. Se casaron 3 días después en una sencilla ceremonia en la Iglesia de la República, con Tom y Billy como testigos. Catherine llevaba un sencillo vestido azul que ella misma había cosido con tela que Asher había comprado en el pueblo, y portaba flores silvestres de la pradera. No hubo orquesta, ni cientos de invitados con sus mejores galas, ni un banquete ostentoso después. Solo un intercambio silencioso de votos que significó más que cualquier gran ceremonia. Yo, Asher Norton, te tomo a ti, Catherine Lancaster, como mi legítima esposa, para tenerte y conservarte desde este día en adelante, en lo bueno y en lo malo, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Cuando Catherine repitió los votos, su voz era firme y segura. Esta era su elección, hecha libremente, y eso lo cambió todo. El predicador los declaró marido y mujer, y Asher la besó con ternura mientras Tom y Billy aplaudían. El certificado de matrimonio se registró en el juzgado inmediatamente después, creando un registro legal que protegería a Catherine del alcance de su padre. Como señora Norton, legalmente era responsabilidad de su marido, no de su padre. Era una solución imperfecta, intercambiar la autoridad de un hombre por la de otro según la ley, pero Catherine confiaba en Asher como nunca había confiado en su padre. De vuelta en el rancho, que ahora era legalmente su hogar, Catherine estaba de pie en lo que había sido su habitación, repentinamente insegura. Habían acordado casarse, pero no habían hablado de los detalles de lo que vendría después. ¿Esperaría Asher que compartiera su cama de inmediato? ¿Sería paciente con su miedo e inexperiencia? Su madre solo le había dado una charla sobre los deberes matrimoniales, pintándole un panorama de algo que soportar en lugar de disfrutar. Unos suaves golpes en la puerta interrumpieron sus pensamientos confusos. Asher estaba en el pasillo, con una expresión tan insegura como la que ella sentía. Quería decirte que nada tiene que cambiar esta noche, ni ninguna otra noche hasta que estés lista. Hablaba en serio cuando dije que esto sería lo que necesitara hacer. Catherine miró a aquel hombre que le había ofrecido todo sin pedir nada a cambio y tomó una decisión. Pasa, por favor. Asher entró, cerrando la puerta tras de sí. Kate, no quiero que te sientas presionada. No quiero. Ella se acercó a él, tomando sus manos curtidas por el trabajo entre las suyas. Tengo miedo porque no sé lo que estoy haciendo, pero no te tengo miedo a ti. Confío en ti, Asher.
Y quiero que este matrimonio sea real en todos los sentidos. Solo necesito que tengas paciencia conmigo. Puedo tener paciencia. Él llevó sus manos a sus labios, besando suavemente sus nudillos. Tenemos todo el tiempo del mundo. Esa noche, Asher le enseñó a Catherine que la intimidad podía ser tierna y mutua, algo compartido en lugar de tomado. Después, recostada en sus brazos en su cama, que ahora era la cama de ambos, Catherine se sintió verdaderamente libre por primera vez en su vida. Había elegido a este hombre, esta vida, y nadie podría arrebatársela. Las semanas siguientes transcurrieron en un nuevo ritmo mientras Catherine se adaptaba a ser no solo una trabajadora, sino la dueña del rancho. Ella y Asher trabajaban codo con codo durante los días, construyendo algo juntos. Por la noche, se conocían a fondo, con igual ternura. Catherine nunca había sido tan feliz, pero la sombra de su pasado aún la atormentaba. A finales de noviembre, un desconocido llegó al rancho, bien vestido y con un aire oficial que le heló la sangre a Catherine. Estaba en el jardín cuando lo vio y corrió hacia la casa, encontrando a Asher en su oficina. «¿Hay alguien aquí?», exclamó. Un desconocido vestido como si fuera de la ciudad. Asher se levantó de inmediato, llevando la mano al rifle que guardaba cerca de su escritorio. «Quédese adentro. Yo me encargo». Pero Catherine lo siguió hasta el porche, manteniéndose ligeramente detrás de él mientras el desconocido desmontaba. De cerca, lo reconoció. Henry Wallace, el secretario personal de su padre. «Señor Norton», dijo Wallace formalmente, «busco a la señorita Catherine Lancaster. Tengo motivos para creer que podría estar por aquí». «¿Y usted?», preguntó Asher con voz fría. «Henry Wallace, secretario de Robert Lancaster de Boston. El padre de la señorita Lancaster está muy preocupado por su bienestar y me ha autorizado a negociar su regreso a salvo». Los ojos de Wallace encontraron a Catherine detrás de Asher, y su expresión brilló con reconocimiento. «Señorita Lancaster, su padre ha estado muy preocupado. Me envió a traerla a casa sana y salva». «Esta es mi casa», dijo Catherine, dando un paso al frente con la barbilla en alto. «Y ya no soy la señorita Lancaster. Soy la señora Norton desde hace 6 semanas. Mi esposo y yo nos casamos legalmente en Republic, y el matrimonio está registrado en el condado. Ya no estoy bajo la autoridad de mi padre». La compostura profesional de Wallace se resquebrajó. «Su padre impugnará este matrimonio. Alegará que usted fue coaccionada o que no está en su sano juicio». «Que lo intente», dijo Asher secamente. «Mi esposa se casó conmigo por su propia voluntad, con testigos presentes y en plena capacidad mental. Según la ley de Texas, ahora es mi responsabilidad legal, no la de Robert Lancaster. Puede decírselo. El señor Lancaster está dispuesto a compensarla generosamente por liberar a su hija de este acuerdo», dijo Wallace, sacando un sobre de su abrigo. «Entiende que a veces la gente se casa precipitadamente y está dispuesto a pasar por alto esta indiscreción si la señorita Lancaster, me disculpo, señora Norton, regresa a casa inmediatamente». «¿Cuánto?», preguntó Catherine, vencida por la curiosidad. «¿Cuánto me ofrece mi padre para rescatarme?». Wallace mencionó una suma que habría salvado el rancho 2 veces y aún habría dejado dinero para expandirlo. Catherine sintió la tensión de Asher a su lado y se le encogió el corazón. Ese dinero podría cambiarle la vida. Entendería si lo aceptaba. Pero Asher solo rió, una risa dura y sin humor. «Puedes decirle a Robert Lancaster que su hija no está en venta a ningún precio. Que eres mi esposa porque nos amamos, no por ningún acuerdo que se pueda comprar. Ahora lárgate de mi propiedad antes de que te acompañe». La expresión de Wallace se endureció. «El señor Lancaster no lo aceptará. Tiene mucha influencia, señor Norton. No quisiera ni imaginar los problemas que podría tener un pequeño ranchero que se le oponga». «¿Es una amenaza?». Asher dio un paso al frente, y Wallace retrocedió. «Porque con gusto lo discutiré más a fondo si lo es. Es una simple afirmación». Wallace volvió a montar a caballo, mirándolos con desdén. «Señora Norton, su padre la quiere. Solo quiere lo mejor para usted. Seguramente se da cuenta de que esta vida dura está por debajo de usted. Esta vida es honesta y verdadera,
Y la he elegido, dijo Catherine con firmeza. Dígale a mi padre que soy feliz, que estoy a salvo y que no volveré jamás. Si de verdad me quiere, respetará mi decisión. Pero creo que ambos sabemos que esto nunca ha sido por amor. Ha sido por control y por la alianza que habría conseguido con mi matrimonio con Lord Wetmore. Pues bien, he forjado una alianza diferente, y estoy contenta con ella. Después de que Wallace se marchara, cabalgando a toda velocidad hacia el pueblo, Catherine y Asher permanecieron en silencio en el porche durante un largo rato. Finalmente, Catherine dijo en voz baja: «Pudiste haberte quedado con el dinero. Era una cantidad que te cambiaría la vida». «Ya tengo todo lo que necesito», dijo Asher, estrechándola contra sí. «Aunque admito que el dinero fue tentador por un instante, pero luego recordé lo que costaría, y tú vales más que cualquier cantidad de dinero». «Mi padre no se rendirá fácilmente», advirtió Catherine. «Wallace nos informará, y papá intentará otra cosa. Siempre lo hace. Entonces lo afrontaremos juntos». Asher le besó la sien. «Ya no estás sola, Kate. Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos». Los problemas llegaron antes de lo previsto. 2 días después, el sheriff de Republic llegó al rancho con la noticia de que Robert Lancaster había presentado una denuncia alegando que Asher había secuestrado a su hija y la había obligado a casarse con él. Había una orden de arresto contra Asher pendiente de investigación. «Esto es ridículo», dijo Catherine furiosa mientras el sheriff, un hombre de aspecto cansado llamado Sam Cooper, se sentaba incómodo en su cocina. «Me casé con él voluntariamente. Lo declararé bajo juramento». «Señora, estoy seguro de que sí», dijo el sheriff Cooper con cautela. «Pero su padre tiene abogados, muy buenos, y están armando un gran escándalo porque una joven en apuros está siendo víctima de abusos. El juez quiere escuchar su testimonio antes de desestimar los cargos». «¿Cuándo?», preguntó Asher, con la mandíbula tensa. «La audiencia está programada para la próxima semana en Republic. Ambos deberán estar presentes». El sheriff Cooper pareció disculparse. «Lo siento. Me parece claro que ustedes dos son felices juntos, pero la ley es la ley, y cuando alguien con el dinero y las conexiones de Robert Lancaster presenta una denuncia, tenemos que actuar en consecuencia». Después de que el sheriff se marchara, Catherine paseaba por la cocina, con la furia y el miedo luchando en su interior. «No dejaré que te haga esto. Volveré a Boston antes de permitir que te arresten por algo que no hiciste. No harás tal cosa». Asher la alcanzó a mitad de camino, sujetándola por los hombros. «Kate, escúchame. Vamos a luchar juntas. Iremos a la audiencia, diremos la verdad y el juez verá que esto es exactamente lo que tu padre dice que no es, un matrimonio basado en la elección y el amor». «No entiendes lo poderoso que es», dijo Catherine desesperada. «Tiene amigos en el gobierno, jueces a sueldo. ¿Y si ya ha comprado al juez de aquí? Entonces también nos ocuparemos de eso». La calma de Asher ante su pánico la tranquilizó. «Pero apuesto a que un juez de Texas no verá con buenos ojos que un empresario de Boston intente manipular su tribunal. Tenemos la verdad de nuestro lado. Eso tiene que significar algo». La semana anterior a la audiencia fue tensa. Catherine se volcó en los preparativos, reuniendo su certificado de matrimonio y convenciendo a Tom y Billy para que testificaran sobre la boda. Incluso redactó una declaración detallada de sus razones para dejar Boston y su decisión de casarse con Asher, queriendo que el juez entendiera que no se trataba de una elección precipitada e impulsiva, sino de una huida deliberada de una situación intolerable. La noche anterior a la audiencia, Catherine no pudo dormir. Se acostó en la oscuridad junto a Asher, escuchando su respiración pausada e intentando no imaginar un futuro en el que fueran separados a la fuerza. Por fin, susurró: «Asher, ¿estás despierto?». «Sí». Él la abrazó con más fuerza. «Yo tampoco puedo dormir. Si esto sale mal mañana, quiero que sepas que estos meses contigo han sido los más felices de mi vida. Me diste libertad, amor y un hogar. Pase lo que pase, nunca me arrepentiré de haberte elegido». «No va a salir mal», dijo Asher con firmeza, pero ella percibió la incertidumbre subyacente. «Y aunque suceda, no me doy por vencida con nosotros. Si ese juez se pone del lado de tu padre,
encontraremos otra manera. Dejaremos Texas, iremos a un lugar al que no pueda llegar. Lo resolveremos. Te amo, dijo Catherine con vehemencia. Necesito que lo sepas. Esto empezó como una cuestión de supervivencia, pero se convirtió en mucho más. Te amo, Asher Norton. Yo también te amo, Kate. La besó, profunda y desesperadamente, e hicieron el amor con una intensidad nacida del miedo y el desafío, reclamándose el uno al otro contra la amenaza de la separación. La sala del tribunal en Republic estaba abarrotada a la mañana siguiente. La noticia del caso se había extendido, y parecía que medio condado había acudido a presenciar el drama de la hija de un noble de Boston y su marido vaquero. Catherine llevaba su mejor vestido y mantuvo la cabeza alta mientras ella y Asher tomaban asiento. Al otro lado del pasillo se sentaban dos abogados con trajes caros, claramente contratados por su padre. El juez Henry Morrison resultó ser un hombre curtido de unos 60 años con una mirada penetrante que no se le escapaba nada. Llamó al tribunal y leyó la denuncia presentada por Robert Lancaster, quien alegaba que su hija había sido secuestrada y obligada a casarse por un ranchero oportunista que buscaba acceder a la fortuna familiar. Los abogados de la familia Lancaster presentaron su caso primero, pintando un retrato de Catherine como una joven confundida que había huido de casa tras un desacuerdo con su padre, solo para ser aprovechada por Asher Norton, quien vio una oportunidad para acceder a una riqueza que superaba su posición social. Presentaron cartas de la madre de Catherine que la describían como emocional y propensa al drama, y el testimonio de la policía de Boston sobre su desaparición. Además, su señoría, concluyó el abogado principal, un hombre delgado llamado Garrett. Miss Lancaster was only 21 years old when she allegedly married M.R. Norton, young and frightened after months of rough travel. It strains credulity to believe that she would willingly choose a life of poverty and labor on a failing ranch over the comfort and security of her family home. Clearly, she was in a vulnerable state and was manipulated into this arrangement. When it was their turn, Asher's lawyer, a local man named Daniel Reed, who was doing the work for minimal cost as a favor, presented the marriage certificate and registration, along with testimony from the preacher and Tom and Billy about the wedding. But the real moment came when Catherine herself took the stand. M.R.S. Norton, Daniel Reed began, please tell the court in your own words about the circumstances that led to your marriage. Catherine took a deep breath and began. She told them about the arranged marriage to Lord Whitmore, about learning of his reputation for cruelty, about her father's refusal to listen to her objections. She described her escape and the hard journey to Texas, her arrival at Asher's ranch more dead than alive. M.R. Norton saved my life, she said clearly. He gave me work when I needed it, asked no questions when I had secrets to keep, and treated me with respect. Over the months I worked for him, I came to admire his character, his work ethic, and his kindness. We fell in love naturally. And when he proposed marriage, I accepted because I wanted to spend my life with him, not because I was coerced. But surely, Garrett interrupted, Raising, you were in a vulnerable position, alone, far from home, dependent on M.R. Norton for survival. That is not the position from which one makes free choices. I was more free there than I ever was in my father's house, Catherine shot back. In Boston, I was property to be traded for business alliances. On Asher's ranch, I was a person with agency and value beyond my last name. Yes, I was dependent on him for work, but he never used that against me. He never demanded anything from me. He offered marriage only to protect me from my father's attempts to drag me back, and he made it clear that it could be a name only if that was what I wanted. He chose to make it a real marriage because I love him. Jorge Morrison leaned forward. M.R.S. Norton, you are aware that your father is a very wealthy man, and that if this marriage is dissolved, you would return to a life of considerable material comfort. I am aware, Your Honor. I do not care. I would rather work every day until my hands bleed beside a man who respects me than live in gilded comfort as someone's prisoner. And that is what marriage to Lord Whitmore would have been, a prison. Asher gave me the first real choice I have ever had. I chose him, and I would choose him again every day. The courtroom buzzed with whispers. Jorge Morrison banged his gavel for silence, then turned to Garrett. Does your client, M.R. Lancaster,
have any evidence of actual coercion, threats, physical fuerza, cualquier cosa más allá de la afirmación de que su hija no pudo haber tomado esta decisión libremente. Garrett se removió incómodo. Las circunstancias hablan por sí solas, su señoría. Una joven de buena familia y educación no lo abandona todo para convertirse en esposa de ranchero a menos que algo esté muy mal. O a menos que esté huyendo de algo peor, dijo el juez Morrison secamente. Miró a Catherine de nuevo. Señora Norton, quiero ser muy claro. Si desestimo estos cargos y confirmo su matrimonio, su padre aún podría causarle problemas a usted y a su esposo. Podría presentar demandas civiles. Podría usar su influencia para dificultar los negocios del señor Norton. ¿Está preparada para eso? Sí, su señoría, dijo Catherine sin dudar. Entiendo que mi padre no se rendirá fácilmente, pero no soy su propiedad y no volveré con él. Asher es mi esposo por elección y lo apoyaré contra viento y marea. El juez Morrison la observó durante un largo momento, luego asintió. Este tribunal determina que Catherine Norton, antes Lancaster, contrajo matrimonio con Asher Norton voluntariamente y con plena capacidad mental. El matrimonio es legal y vinculante según la ley de Texas. Los cargos de secuestro y coacción contra el señor Norton son desestimados con perjuicio. La petición del señor Lancaster para disolver el matrimonio es denegada. Golpeó su mazo. Se levanta la sesión. La sala del tribunal estalló en un alboroto. Catherine sintió que las rodillas le flaqueaban de alivio y Asher la sostuvo, abrazándola con fuerza. Habían ganado. La influencia de su padre no había llegado lo suficientemente lejos como para corromper a un juez de Texas y ella era verdaderamente libre. Garrett se acercó a ellos cuando se preparaban para irse. Señora Norton, estoy autorizado a hacerle una última oferta. Su padre está dispuesto a aceptar su matrimonio si usted y el señor Norton aceptan mudarse a Boston y trabajar en el negocio de los Lancaster. Él les proporcionaría una casa, un puesto para su esposo y la plena aceptación de su decisión. Catherine rió, el sonido agudo por la tensión latente. Así que tendría control sobre nosotros de otra manera. No, gracias. Dígale a mi padre que he tomado mi decisión y es Texas, el rancho y mi esposo. Él puede aceptarlo o no, pero ya no intento complacerlo. Mientras caminaban bajo el brillante sol de Texas, Catherine se sentía más ligera que una pluma. La batalla legal había terminado, su matrimonio era reconocido y estaba junto al hombre que amaba, con un futuro prometedor por delante. Pero mientras regresaban al rancho, Asher permanecía callado, con expresión preocupada. Finalmente, Catherine preguntó, ¿qué te pasa? Ganamos. Lo sé. Es que escuchar a los abogados de tu padre describir el rancho como un fracaso, escuchar sobre la vida que dejaste atrás, me hizo reflexionar. Guardó silencio un momento. Kate, puedo darte amor y honestidad, pero no puedo darte la comodidad a la que estás acostumbrada. Los tiempos van a ser difíciles por un tiempo. Puede que haya años en los que apenas sobrevivamos. Catherine extendió la mano y le tomó la suya. ¿Recuerdas lo que te dije en el juicio? Prefiero estar a tu lado que vivir en el lujo sin ti. Lo digo en serio, Asher. Esta vida no es fácil, pero es real y es nuestra. Eso es todo lo que necesito. Aún así, a medida que el otoño se convertía en invierno, Catherine no podía quitarse de la cabeza la sensación de que su padre no había terminado. Había guardado demasiado silencio tras la sentencia judicial y Robert Lancaster no era hombre que aceptara la derrota con elegancia. Sus temores se confirmaron en enero, cuando llegó una carta de Boston dirigida a ambos. Catherine la abrió con manos temblorosas y la leyó en voz alta. Queridos Catherine y señor Norton, he tenido tiempo para reflexionar sobre los acontecimientos recientes y he llegado a aceptar que mi hija ha tomado su decisión. Aunque no la entiendo, respeto que ahora sea su esposa y su responsabilidad. Sin embargo, no puedo estar tranquilo sabiendo que mi única hija está pasando apuros económicos. Adjunto un cheque por $5,000 para que lo utilicen como mejor les parezca para el rancho o su hogar. Considérenlo un regalo de boda sin condiciones. Solo les pido que me escriban de vez en cuando para saber que están bien. Su padre, Robert Lancaster. Asher miró fijamente el cheque, con una expresión indescifrable.
$5,000. Kate, eso es más de lo que gana el rancho en 5 años. Es una trampa, dijo Catherine de inmediato. Tiene que serlo. Mi padre no da regalos sin condiciones. Pero a medida que pasaban las semanas y no surgían exigencias ni consecuencias, Catherine empezó a preguntarse si su padre realmente había aceptado su decisión. El dinero permaneció en un sobre el escritorio de Asher, intacto, mientras debatían qué hacer. Deberíamos usarlo, dijo Catherine finalmente a finales de febrero. No porque sea de mi padre, sino porque es el único regalo de bodas que recibimos y podríamos usarlo para construir algo real. Podríamos ampliar el rebaño con la cría de ganado, arreglar la casa. Podríamos construir el futuro que hemos estado planeando. ¿Y si después intenta reclamar que le debemos dinero?, preguntó Asher preocupado. Entonces ya nos ocuparemos de eso. Pero Asher, no podemos vivir toda la vida con miedo a lo que mi padre pueda hacer. Tuvo su oportunidad de controlarme y la perdió. Este dinero podría cambiarlo todo para nosotros. Tomémoslo y usémoslo para construir algo que él jamás podrá tocar. Depositaron el cheque y comenzaron a hacer planes. Con capital para trabajar, Asher compró 20 novillas de primera calidad y un buen toro para mejorar el rebaño. Contrataron a 2 peones más para ayudar con la operación ampliada. Catherine encargó materiales para arreglar el techo y el porche, y ella y Asher pasaban las tardes planeando dónde colocar la nueva cerca y cómo gestionar mejor las fuentes de agua de la propiedad. A medida que el invierno daba paso a la primavera, el rancho comenzó a transformarse. Las reparaciones hicieron que la casa fuera cómoda y resistente a la intemperie. El ganado creció sano y fuerte, y Catherine descubrió que estaba embarazada. Se lo dijo a Asher en una cálida tarde de abril, mientras estaban sentados en el porche recién reparado viendo la puesta de sol pintar la pradera de oro y rojo. Voy a tener un bebé. Nuestro bebé. Asher se quedó muy quieto a su lado, luego se giró para mirarla con asombro en los ojos. ¿Un bebé? ¿Estás segura? Estoy segura. Llevo segura unas semanas, pero quería esperar para decírtelo hasta estar completamente segura. Catherine le tomó la mano y la colocó sobre su vientre a un plano. En unos 6 meses, seremos 3. Un bebé. Asher repitió, y luego, entre risas y lágrimas, la abrazó. Kate, vamos a ser padres. Voy a ser papá. Vas a ser un padre maravilloso, dijo Catherine, con lágrimas corriendo por su rostro. Este bebé será muy querido. Esa noche, acostada en la cama con la mano de Asher protegiendo su vientre, Catherine pensó en todo lo que había logrado. Un año antes, había sido una mujer aterrorizada huyendo por todo el país. Ahora era la esposa de un ranchero, esperando un hijo y construyendo la vida que había elegido. Se sentía como un milagro. El embarazo no fue fácil. El calor de Texas fue brutal ese verano y Catherine luchó contra las náuseas y el cansancio. Pero Asher fue atento, se hizo cargo de sus tareas más pesadas y se aseguró de que descansara. Tom y Billy, que se habían convertido en parte de la familia, ayudaron sin que se lo pidieran, y la pequeña comunidad de Republic los apoyó como en los pueblos fronterizos donde todos cuidaban de los suyos. En octubre, cuando los primeros vientos frescos soplaron en la pradera, Catherine se puso de parto. La partera local, la señora Henderson, llegó al rancho y supervisó el nacimiento mientras Asher caminaba ansioso afuera. Fue un parto largo y difícil, pero finalmente, bajo la tenue luz del amanecer, nació su hijo. Un niño, anunció la señora Henderson, colocando al bebé que lloraba en los brazos de Catherine. Un niño sano y fuerte. Entonces permitieron que Asher entrara y se acercó a la cama con la misma reverencia que mostraría ante un caballo salvaje, gentil y respetuoso. Kate, nuestro hijo. Nuestro hijo, asintió Catherine, observando el pequeño rostro. Deberíamos ponerle el nombre de tu padre, Andrew. Asher acarició la cabecita suave del bebé con un dedo. Andrew Norton, me gusta. El pequeño Andrew tenía los ojos grises de su padre y el cabello oscuro de su madre, y era perfecto. En las semanas posteriores a su nacimiento, Catherine se maravilló del profundo amor que sentía por esa pequeña persona. Suponía que sus padres la habían amado, pero de forma condicional, supeditada a su obediencia y utilidad.
El amor que sentía por Andrew era absoluto e incondicional, y le hizo comprender cuán imperfecto había sido el amor de su padre. Cuando Andrew tenía un mes, Catherine le escribió a su padre por primera vez desde que se marcharon de Boston. Era una breve carta en la que describía a su hijo y le agradecía el regalo de bodas que había contribuido a construir sus vidas. No esperaba respuesta, pero la recibió 6 semanas después. Una breve nota felicitándola por el nacimiento y adjuntando un pequeño sonajero de plata que había sido suyo de bebé. No era una reconciliación propiamente dicha, pero era algo. Los años que siguieron fueron plenos y felices. El rancho prosperó, pasando de las 200 cabezas de ganado iniciales de Asher a casi 1000 cuando Andrew tenía 5 años. Añadieron caballos a su explotación, criándolos y entrenándolos, y la habilidad de Catherine con los caballos difíciles se hizo famosa en la zona. Ella y Fredon produjeron varios potros que se vendieron a precios elevados, lo que contribuyó a la reputación del rancho. Andrew tuvo una hija, Lily, cuando tenía 3 años, y otro hijo, James, 2 años después. La casa, que había sido demasiado grande y vacía cuando Catherine llegó, se llenó de vida y ruido, exactamente como debe ser un hogar. Asher demostró ser tan buen padre como Catherine había sabido que sería, paciente y cariñoso, enseñando a sus hijos sobre la tierra y los animales con el mismo cuidado que le había demostrado a ella. La relación de Catherine con su padre siguió siendo distante pero cordial. Intercambiaban cartas unas pocas veces al año, y él les enviaba regalos a los niños en Navidad. Cuando Catherine tenía 30 años, llegó la noticia de que su padre había fallecido de una afección cardíaca. En su testamento, le dejó una herencia considerable junto con una carta que la señorita Norton le había enviado pidiéndole que la leyera a solas en la intimidad de su habitación. Catherine abrió la carta con manos temblorosas. La letra familiar de su padre cubría la página. Mi querida Catherine, si estás leyendo esto, me he ido, y quizás ahora pueda ser honesto como no pude ser en vida. Me equivoqué al intentar forzarte a casarte con Whitmore. Me equivoqué al priorizar las alianzas comerciales sobre tu felicidad. Hiciste bien en huir, y hiciste bien en elegir el amor sobre el deber. En los años transcurridos desde que te fuiste, te he visto desde lejos construir una vida que jamás podría haberte dado. Te has convertido en una mujer extraordinaria, Catherine, fuerte e independiente como tu madre y yo nunca te permitimos ser en casa. Lamento haber intentado atraparte. Lamento no haber visto hasta demasiado tarde que el mayor regalo que podía darte era la libertad. Espero que puedas perdonarme. Espero que sepas que, a pesar de todo, te amé con mis imperfecciones. Sé feliz, hija mía. Te lo has ganado. Tu padre, Robert Lancaster. Catherine lloró al leer, pensando en la relación que podrían haber tenido si su padre hubiera sido capaz de esta honestidad en vida, por los años perdidos por la terquedad y el orgullo de ambos lados. Pero también sintió una sensación de paz. Su padre, al final, había aceptado su decisión e incluso la había aprobado. Eso era suficiente. El dinero de la herencia les permitió comprar la propiedad contigua, casi duplicando el tamaño del rancho. Construyeron un nuevo granero y un establo adecuado para los caballos, y contrataron a un capataz para que les ayudara a administrar la creciente explotación. Asher, que una vez había sido un joven ranchero con dificultades económicas, se convirtió en uno de los ganaderos más exitosos de esa parte de Texas. Pero el éxito no cambió lo que más importaba. En las cálidas tardes, Asher y Catherine seguían sentados en su porche viendo la puesta de sol y hablando de todo y de nada. Él seguía mirándola con la misma admiración que le había mostrado. Aquella primera tarde de domingo cuando realmente hablaron. Ella seguía sintiendo un vuelco en el corazón cuando él le sonreía. Cuando Andrew cumplió 18 años y se hizo cargo de gran parte de la gestión diaria del rancho, Asher y Catherine finalmente disfrutaron de la luna de miel que nunca habían tenido, viajando a San Antonio y luego a la costa del Golfo. De pie en la playa, observando las olas romper en la orilla, Catherine pensó en la chica aterrorizada que había sido, huyendo de un matrimonio concertado sin otro plan que escapar. ¿En qué piensas?, preguntó Asher, rodeándola con el brazo por la cintura. En lo lejos que hemos llegado. En cómo aquella chica desesperada que apareció en tu rancho no tenía ni idea de que estaba a punto de encontrar todo lo que siempre había deseado. Catherine se inclinó hacia él.
Estoy pensando en lo afortunada que soy. Yo soy el afortunado, corrigió Asher. Podrías haber terminado en cualquier parte. Elegiste mi rancho, mi vida. Me elegiste a mí. Te elegiría de nuevo, dijo Catherine, girándose para besarlo, una y otra vez. Regresaron al rancho y descubrieron que Andrew no solo se las había arreglado bien sin ellos, sino que también había empezado a cortejar a la hija de su vecino, una chica inteligente llamada Sarah, que sería una excelente incorporación a la familia. La vida siguió su curso, los hijos crecieron y tuvieron sus propios hijos, el rancho pasó a la siguiente generación. En sus últimos años, cuando el cabello de Asher se había vuelto plateado y el oscuro de Catherine tenía mechones blancos, se sentaban en ese mismo porche a ver a sus nietos jugar en el jardín. El rancho que Asher casi había perdido antes de la llegada de Catherine era ahora una próspera empresa que sustentaría a generaciones venideras. Pero más que eso, era su hogar, lleno de amor y risas, y de la clase de felicidad que solo podía provenir de elegirse libremente el uno al otro cada día, para toda la vida. ¿Te arrepientes alguna vez?, preguntó Catherine una noche, con la cabeza apoyada en el hombro de Asher. ¿De haberte casado con un fugitivo en lugar de con alguien más fácil? Ni por un segundo, dijo Asher con firmeza. Nunca fuiste fácil, Kate, pero siempre valiste la pena. Y sigues valiéndola. Se quedaron allí mientras el sol se ponía. Dos personas que se habían encontrado contra todo pronóstico, habían construido una vida juntos desde cero y se habían amado a pesar de todo. No era la vida para la que Catherine había nacido, ni la que nadie habría predicho para ella. Pero era la suya, elegida libremente, y eso lo cambiaba todo. Los años transcurrieron con el ritmo pausado de la vida en el rancho. Catherine se volcó en expandir su programa de cría de caballos, ganándose la reputación de entrenar caballos que otros rancheros habían abandonado. Nunca perdió su don para comprender lo imperfecto, para ver más allá del miedo y descubrir la criatura que anhelaba volver a confiar. Asher solía decir que tenía el mismo don con la gente, atrayendo a los peones que venían a trabajar para ellos, creando un lugar donde los inadaptados y los vagabundos podían encontrar su lugar. Superaron sequías e inviernos duros, años en que los precios del ganado cayeron y tuvieron que apretarse el cinturón. Pero lo superaron juntos, y de alguna manera eso hizo que los tiempos difíciles fueran soportables. También celebraron los buenos tiempos, cuando las lluvias eran abundantes y la hierba crecía espesa. Cuando una camada abundante de terneros significaba que la prosperidad estaba asegurada para otro año. Lily se convirtió en una joven enérgica que heredó el talento de su madre con los caballos y la visión para los negocios de su padre. Sorprendió a la sociedad local al convertirse en veterinaria, estudiando en Dallas y regresando a ejercer en Republic. Nunca se casó, contenta con su trabajo y su familia, y Catherine lo entendió mejor que nadie. James, el menor, era más apacible que sus hermanos, prefería los libros al ganado y finalmente se convirtió en maestro. Se casó con una colega maestra y se mudó a Austin, pero volvía a casa a menudo, trayendo a sus propios hijos para que aprendieran sobre el rancho y la historia de su familia. En el 50 cumpleaños de Catherine, Asher la sorprendió con un regalo que la hizo llorar. Le había encargado un cuadro de Freedom, la yegua que había sido su primer proyecto importante en el rancho, quien le había enseñado que ella también podía sanar y volver a confiar. Freedom había muerto en paz de vejez años atrás, pero en el cuadro, era joven y vital, capturada en pleno galope por la pradera con la alegría del movimiento clara en cada línea. Para que nunca olvides dónde empezamos, dijo Asher mientras Catherine seguía las líneas pintadas con los dedos. Esa yegua nos unió más que cualquier otra cosa. El hecho de que la apaciguaras me mostró quién eras realmente, alguien que entiende que las cosas rotas merecen paciencia y amor. Nos apaciguamos mutuamente, dijo Catherine, abrazándolo con fuerza. Me enseñaste lo que significaba ser tratada como una igual, ser valorada por quien soy y no por lo que represento. Me diste libertad, Asher, la verdadera, no solo la legal, sino la libertad de ser yo misma por completo. Al llegar a los 60, se fueron retirando poco a poco de la gestión diaria del rancho, dejándolo en las capaces manos de Andrew y Sarah. Viajaron un poco, y por fin pudieron ver parte del país por el que Catherine había huido con tanta desesperación cuando era joven. En Santa Fe, visitaron galerías de arte y Catherine compró cerámica hecha por artesanos locales. En Colorado,
cabalgaron por prados de montaña y Aster le enseñó a Catherine a pescar con mosca, riéndose ambos cuando ella demostró ser pésima en ello. Pero siempre volvían al rancho, a la tierra que les había dado todo. La casa se había ampliado con los años, se habían añadido alas para las visitas familiares, pero el lugar favorito de Catherine seguía siendo aquel porche donde ella y Aster habían hablado de verdad por primera vez, donde él le había dicho que se estaba enamorando de ella, donde habían planeado su futuro juntos. En su 40º aniversario, sus hijos y nietos les organizaron una fiesta que reunió a casi toda la república en el rancho. Hubo discursos y brindis, historias sobre Aster y Catherine que hicieron reír a todos. Tom y Billy, ya ancianos, contaron anécdotas de los primeros días, cuando Catherine llegó por primera vez, misteriosa, decidida y trabajadora como ninguna otra mujer que hubieran conocido. Supimos que era especial desde el primer momento, dijo Tom, con voz que resonó entre todos los presentes. Aster intentó disimular que solo necesitaba una cocinera, pero vimos cómo la miraba. Y vimos lo mucho que trabajaba, demostrando su valía cuando no tenía que demostrarle nada a nadie. Estaban hechos el uno para el otro. Cualquiera podía verlo. Más tarde, cuando los invitados se marcharon y solo quedaba la familia, Andrew alzó su copa. Por mamá y papá, que nos enseñaron que el amor es una elección que se hace cada día, y que vale la pena luchar por las mejores cosas de la vida. Construyeron algo aquí que perdurará por generaciones, no solo un rancho, sino una familia y un hogar. Los queremos mucho. Catherine miró a sus hijos y nietos, a la vida que había construido con Aster, y sintió una profunda gratitud. Pensó en aquella chica desesperada que huía de Boston, aterrorizada y sola, sin tener ni idea de lo que le esperaba. Si pudiera volver atrás y decirle a su yo más joven que todo saldría bien, que encontraría amor, propósito y pertenencia, ¿le habría creído? Probablemente no. Pero era cierto de todos modos. Mientras se preparaban para ir a la cama esa noche, Aster tomó la mano de Catherine y la atrajo hacia sí. Incluso después de 40 años, su contacto aún le transmitía calidez. ¿Qué piensas?, preguntó, leyendo su expresión como había aprendido a hacerlo tras décadas juntos. Pienso que lo haría todo de nuevo. El miedo, la huida, la incertidumbre, todo, porque me trajo hasta aquí, a ti, a esta vida que construimos juntos. Catherine acarició su rostro curtido, viendo al joven que había sido bajo las líneas que el tiempo había trazado. Pienso que soy la mujer más afortunada que jamás haya vivido. Ambos somos afortunados, dijo Aster, besándola con ternura. Nos encontramos cuando más lo necesitábamos y nos aferramos el uno al otro. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer, Kate. Encontrar a alguien que valga la pena y nunca dejarlo ir. Esa noche hicieron el amor con la ternura de una larga familiaridad, cuerpos que se conocían a la perfección, corazones que habían estado entrelazados durante tanto tiempo que latían al unísono. Después, al quedarse dormidos en los brazos del otro, como lo habían hecho durante 40 años, Catherine sintió paz. El tiempo que les quedara, lo afrontarían juntos, como habían afrontado todo lo demás. Los años que siguieron trajeron las inevitables tristezas de la vejez. Fallecieron amigos, entre ellos Tom y luego Billy. La salud de Catherine comenzó a deteriorarse, sus articulaciones le dolían por la artritis de décadas de duro trabajo. Aster desarrolló una afección cardíaca que lo ralentizó, aunque seguía siendo obstinado en no esforzarse demasiado. Pero se apoyaron mutuamente durante todo el proceso, adaptando sus vidas a las nuevas limitaciones y encontrando alegría en las pequeñas cosas. En el 70 cumpleaños de Catherine, ella y Aster dieron un tranquilo paseo hasta el arroyo donde él le había pedido matrimonio casi 50 años antes. Ahora iban más despacio, sus caballos elegidos por su estabilidad en lugar de su velocidad, pero el placer de estar juntos a caballo permanecía. ¿Lo echas de menos?, preguntó Aster mientras dejaban que los caballos bebieran del arroyo. Boston, la vida social, la elegancia de todo aquello. Catherine rió. Ni por un instante. Esa vida era hermosa en la superficie, pero vacía por dentro. Esta vida ha sido dura, sucia y agotadora, y ha sido infinitamente más real y satisfactoria. Me convertí en quien estaba destinada a ser aquí, Aster. Aquella chica de Boston estaba interpretando un papel. La mujer que soy ahora,
Esa es quien soy de verdad. Siempre fuiste esa mujer, dijo Asher. Yo solo te di espacio para que te convirtieras en ella por completo. Nos dimos espacio mutuamente, corrigió Catherine. Tú también te convertiste en quien estabas destinado a ser. No eras solo un ranchero con dificultades cuando te conocí. Eras un hombre con sueños y determinación. Construimos esos sueños juntos. Se sentaron en un cómodo silencio, observando el fluir del agua, escuchando a los pájaros en los álamos. Este arroyo había sido testigo de gran parte de sus vidas juntos. Desde aquella primera propuesta de matrimonio hasta las tardes en que traían a sus hijos a jugar, pasando por los momentos de tranquilidad en los que necesitaban escapar de las exigencias del rancho y simplemente estar juntos. Era apropiado que estuvieran allí ahora, en sus últimos años, reflexionando sobre todo lo que habían construido. Al regresar a la casa, encontraron a Andrew esperándolos con noticias. Sarah estaba embarazada de nuevo a los 42 años, un bebé inesperado a una edad avanzada. La alegría en el rostro de Andrew le recordó mucho a Katerina Asher cuando le había contado sobre su primer hijo. El ciclo continuó, la vida se renovaba, la familia crecía y cambiaba, pero permanecía conectada con la tierra y entre sí. La salud de Asher se deterioró más rápidamente después de eso. Su afección cardíaca empeoró, y el médico de Republic fue sincero sobre el pronóstico. Le quedaba quizás un año, tal vez menos. Asher aceptó la noticia con la misma calma con la que había afrontado todo lo demás en su vida, pero Catherine sintió que su mundo se derrumbaba. Siempre había dado por hecho que ella sería la primera en morir, su cuerpo agotado por años de partos y trabajo duro. La idea de una vida sin Asher era incomprensible. No me voy a ir a ninguna parte todavía, le aseguró Asher cuando la encontró llorando en su habitación. Tengo tiempo, Kate. Tiempo suficiente para ver al bebé de Andrew, tiempo suficiente para disfrutar de algunos atardeceres más en nuestro porche. Eso es todo lo que tenemos, tiempo suficiente hasta que ya no lo tengamos. Hemos sido más afortunados que la mayoría. Aprovecharon al máximo el tiempo que tenían. Asher escribió cartas a cada uno de sus hijos y nietos, compartiendo sus esperanzas para ellos y el orgullo que sentía por quienes se habían convertido. Trabajó con Andrew para asegurar una transición sin problemas en la propiedad del rancho. Y pasaba todo el tiempo posible con Catherine, hablando y recordando, y a veces simplemente sentados juntos en un cómodo silencio. Necesito que me prometas algo, dijo Asher una tarde mientras estaban sentados en el porche viendo otra puesta de sol. Había estado más débil ese día, moviéndose lentamente y luchando por respirar. Cuando me vaya, necesito que sigas viviendo, viviendo de verdad, no solo existiendo. Te quedan años, Kate. No los desperdicies llorando por mí. ¿Cómo puedes preguntarme eso? La voz de Catherine se quebró. Eres mi vida, Asher. Has sido mi vida durante más de 50 años. ¿Cómo sigo viviendo sin ti? De la misma manera que vivías antes de conocerme, dijo Asher con suavidad. Con coraje y determinación. Eres la persona más fuerte que he conocido, Kate. Sobreviviste a correr sola por todo el país. Construiste una vida de la nada. Criaste a 3 hijos maravillosos. Sobrevivirás a esto también, porque esa es tu esencia. No quiero sobrevivir a esto, susurró Catherine. Quiero que te quedes. Lo sé. Yo también quiero quedarme. Pero no tenemos esa opción. Asher le estrechó contra sí, su abrazo más débil que antes, pero aún reconfortante. Lo que sí podemos elegir es cómo pasar el tiempo que nos queda. Yo elijo pasarlo amándote, agradeciendo cada momento que hemos compartido y confiando en que estarás bien cuando yo ya no esté. La hija de Andrew, Grace, nació en una fresca mañana de marzo con Asher aferrándose a ella el tiempo suficiente para conocerla. Catherine llevó a la bebé a su lado, y Asher la sostuvo con manos temblorosas, con los ojos brillantes por las lágrimas. Es perfecta. Todos son perfectos. Lo hicimos bien, Kate. Construimos algo que perdurará. 3 días después, Asher murió plácidamente mientras dormía, con Catherine a su lado, tomándole la mano. El dolor era abrumador, un dolor físico en el pecho que le dificultaba respirar. Durante 50 años habían sido compañeros en todo,
y de repente la mitad de ella se había ido. Entonces comprendió a qué se refería la gente cuando hablaba de perder una parte de sí mismos. Astier había sido parte de su alma, y su ausencia dejó un vacío que nada podía llenar. Al funeral asistieron personas de todo Texas, ganaderos, empresarios y trabajadores que habían conocido a Astier a lo largo de los años. Contaron historias sobre su honestidad, su justicia, su disposición a ayudar a un vecino necesitado. Pero la historia que Catherine guardaba con más cariño era la suya propia. La historia de un hombre que le había salvado la vida sin saberlo, que la había amado incondicionalmente, que le había dado la libertad de convertirse en quien estaba destinada a ser. En los meses posteriores a la muerte de Astier, Catherine luchó. Seguía adelante con su vida mecánicamente, pero el mundo había perdido su color. Sus hijos estaban preocupados, especialmente Andrew, al ver a su madre encogerse sobre sí misma por el dolor. Lily, quien finalmente la confrontó. «Mamá, te estás muriendo». Lily dijo sin rodeos una tarde, al encontrar a Catherine sentada en la oficina de Astier mirando al vacío. «No físicamente, pero te estás dejando morir de todos modos. Papá odiaría esto. Te hizo prometer que seguirías viviendo, ¿recuerdas?» «Lo recuerdo», dijo Catherine en voz baja. «Pero no sé cómo. De la misma manera que supiste cómo seguir viviendo cuando huiste de Boston. Un día a la vez, una decisión a la vez». Lily acercó una silla y se sentó frente a su madre. «Me enseñaste que las cosas rotas pueden sanar si se les da suficiente paciencia y amor. Estás rota ahora mismo, mamá. Pero puedes sanar. Solo tienes que quererlo». Fue el empujón que Catherine necesitaba. Astier le había dado tanto durante sus años juntos. Le debía a su memoria honrar su último deseo y vivir de verdad, no solo existir. Así que empezó poco a poco. Empezó a comer con regularidad de nuevo. Regresó a los establos, trabajando con los caballos que siempre le habían dado paz. Pasó tiempo con sus nietos, contándoles historias sobre su abuelo y la historia del rancho. Y lentamente, dolorosamente, empezó a sanar. El dolor nunca desapareció, pero se volvió soportable, un dolor constante en lugar de una agonía aguda. Aprendió a encontrar alegría de nuevo en las pequeñas cosas, un hermoso amanecer, el nacimiento de un potrillo, la risa de su bisnieta. Aprendió a llevar a Astier consigo en su memoria en lugar de sentirse aplastada por su ausencia. Catherine vivió otros 12 años después de la muerte de Astier, años que llenó de propósito y conexión. Escribió una historia del rancho para sus descendientes, detallando cómo había crecido desde la operación en apuros de Astier hasta la próspera empresa en la que se había convertido. Estableció un fondo de becas en Astier, era el nombre que le daba a los jóvenes que estudiaban ganadería y medicina veterinaria. Viajó con Lily, recorriendo partes del país que ella y Astier siempre habían querido visitar juntos. Pero el rancho siguió siendo su hogar, el lugar donde se había encontrado a sí misma y había construido una vida. En las tardes tranquilas, todavía se sentaba en el porche, y si cerraba los ojos, casi podía sentir a Astier a su lado, casi podía oír su voz hablando del trabajo del día o de los planes para el día siguiente. Él permaneció con ella, una presencia que el tiempo no pudo borrar. Cuando Catherine murió en paz a los 84 años, rodeada de sus hijos y nietos, sus últimas palabras fueron sobre Astier. «Dile que cumplí mi promesa», le susurró a Andrew. «Dile que viví». La enterraron junto a Astier en una colina con vistas al rancho, bajo el infinito cielo de Texas que ambos habían amado. Las lápidas eran sencillas, con sus nombres y fechas, pero en la de Catherine, la familia añadió una frase que resumía su historia: eligió la libertad y encontró el amor. El rancho continuó durante generaciones, y los descendientes de Catherine y Astier Norton construyeron sobre los cimientos que ellos mismos habían dejado. La historia de cómo se conocieron se convirtió en leyenda familiar, contada una y otra vez alrededor de las mesas y las fogatas. Cómo Catherine llegó desesperada y huyendo. Cómo Astier le ofreció trabajo y seguridad. Cómo se enamoraron a pesar de, o quizás gracias a, las circunstancias inusuales. Cómo ella era una noble que huía de un matrimonio concertado, y él un ranchero que veía más allá de los títulos y la riqueza, a la persona que había debajo. Fue una historia de amor para la posteridad,
Un relato de dos personas que se encontraron cuando más lo necesitaban y construyeron algo que perduró más allá de sus propias vidas. Comenzaron sin nada más que determinación y esperanza, y crearon un legado que perduraría por generaciones. Se eligieron libremente, se amaron completamente y, al hacerlo, vivieron el tipo de vida de la que están hechas las historias. El rancho aún permanece en pie, un testimonio de lo que dos personas pueden construir juntas cuando se niegan a renunciar el uno al otro o a sí mismas. Y en las noches tranquilas, cuando el sol se pone sobre la pradera de Texas pintando el cielo de oro y carmesí, algunos dicen que todavía se puede sentir la presencia de Catherine y Asher Norton, velando por la tierra que amaban y la familia que crearon, juntos por fin para siempre.